Hay abrazos que no llegan y silencios que dicen más que 1000 palabras. Este video te ayudará a entender lo que ese silencio realmente significa y cómo acercarte sin invadir. Acto 1. El misterio en la puerta del colegio. Diego, 8 años, sale del salón y ve a su mamá, Ana, esperándolo con los brazos abiertos. Ella sonríe, pero él baja la mirada, asegura la mochila sobre el pecho y pasa de largo. ¿Te suena familiar esa punzada que aprieta el corazón cuando tu hijo rehúye un abrazo? Ese momento, aparentemente simple, es la punta de un iceberg emocional. Acto 2. Lo que no se ve, pero se siente. Ana se reprocha en silencio. ¿Qué hice mal? Mientras tanto, Diego lucha con algo que ni él mismo logra nombrar. Entre juegos y tareas hay recuerdos difusos. Aquel día en que papá se fue de casa sin despedirse, las discusiones que llenaban el pasillo como sombras largas. El niño que no quiere abrazos quizás aprendió que el contacto puede doler. ¿Puede un abrazo asustar? A veces, sí. Acto 3. Abrazos que arden. Para algunos niños, el cuerpo guarda la memoria de instantes incómodos. Un regaño gritón en pleno apapacho, un cosquilleo que sobrepasó su límite, un adulto que no supo leer el basta. El resultado es un no silencioso que protege su espacio. Ellos no lo llaman trauma, simplemente se sienten en peligro cuando alguien se acerca demasiado rápido. Acto 4. El espejo de los viejos esquemas. Ana, al recordar su propia infancia, descubre algo inquietante. También había evitado los abrazos de su madre crítica. Nuestros hijos, como pequeños espejos, reflejan esquemas que dormían en nosotros. Cuando la herida de apego queda abierta, salpica generaciones. ¿Y si el rechazo no es personal, sino un eco del pasado? Acto 5. Escuchar sin oír palabras. Un día, Ana decide cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me rechazas?, se dice ¿qué estás tratando de decirme? Observa la postura de Diego, cómo esconde las manos, cómo endurece los hombros cuando suena un portazo. Comprende que el cuerpo habla antes que la voz. Aquí, la teoría del apego se vuelve práctica. La clave no es exigir afecto, sino ofrecer refugio. Acto 6. Conexión antes que corrección. En vez de forzar un abrazo, Ana se sienta cerca sin tocarlo y comenta: Veo que prefieres espacio. Estoy aquí cuando me necesites. Ese pequeño permiso enciende una chispa. Diego no salta a sus brazos, pero tampoco huye. Está aprendiendo que mamá respeta su frontera. Así se siembra la confianza. Paso pequeño, terreno seguro. La cercanía auténtica no atropella, acompaña. Acto 7. Gestos que tejen puentes. Ana introduce rituales sencillos, una nota en la lonchera con un dibujito, un top 5 nocturno, donde cada uno comparte 5 momentos favoritos del día, un choque de puños al despedirse. Al principio, Diego responde con monosílabos, luego añade una media sonrisa. El contacto físico regresa, de a poco, como un amanecer que no tiene prisa. Acto 8. Cuando el abrazo llega solo, una tarde de tormenta se va la luz. Diego corre, asustado por el trueno, y se esconde tras el sofá. Ana enciende una linterna y se sienta a su lado, sin invadir. Pasa 1 minuto, quizá 2. Entonces sucede. El niño apoya la cabeza en su hombro. No hay palabras, solo el latido, sincronizado de 2 corazones que se reconocen. Acto 9. Reparar el hilo roto. Después de esa noche, los abrazos no sobran, pero ya no faltan. Cada contacto es una puntada que repara el tejido. Ana también cura a la Ana niña que vivía en silencio. Descubre que para abrazar de verdad se necesitan 2 valientes. Uno que se atreve a ofrecer, otro que se atreve a recibir. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser valiente de los 2 lados?
Acto 10. Invitación a tu propia historia. Quizá tu hijo todavía esquiva tus brazos. Recuerda, el silencio es un código, no una sentencia. Observa, valida, ofrece opciones seguras, respeta el no mientras mantienes disponible tu sí. Poco a poco, el lenguaje corporal cambia y un día sentirás unos bracitos rodearte sin aviso. Ese será el premio a tu paciencia y amor constante. Síntesis. Los abrazos que hoy parecen lejanos pueden volver cuando el corazón encuentra refugio. Acompaña, no empujes, pregunta, no supongas, protege, no invadas. Tu presencia, más que tu perfección, es el antídoto para las viejas heridas. Suscríbete a Padres e Hijos y acompáñanos en más historias donde la ternura vence al miedo y el vínculo se convierte en puente.